Es abordaje del paciente pediátrico con TCE, con traumatismo craneoencefálico. Quisiera saber si se escucha bien para poder dar ajuste o algo de eso. Bueno, ya como que estamos pasadito un poco de tiempo. Mi nombre es el licenciado Manuel Rotela, soy enfermero asistencial del Hospital de Clínica, en la terapia intensiva pediátrica, también estoy en el Sanatorio Migone, en el área de urgencias pediátricas. Eh, y les traigo hoy justamente el tema de abordaje del paciente pediátrico con traumatismo craneoencefálico, un tema muy importante que no podemos dejar pasar porque más de uno que participa a lo mejor ya tiene un hijo o si es que no tiene hijo, tiene algún sobrino que puede llegar a pasar por esto. Bueno, vamos a introducción, que vamos a saber justamente qué es el traumatismo craneoencefálico, que es uno de los motivos de consulta que son más frecuentes en el servicio de urgencia pediátrica, que se define como una lesión de la estructura de la cabeza debida a la fuerza extrema, perdón, a la fuerza externa de origen mecánico, ¿sí? Normalmente los traumatismos craneoencefálicos son de origen mecánico, o sea, producido por algún tipo de golpe o, o cualquier otro medio justamente de fuerza que pueda causar esto. Mismo la magnitud del traumatismo craneoencefálico es muy variable, sí, varía mucho. La mayoría de los traumatismos que atienden en la urgencia son leves, pero no por ser leves, no son de consideración, porque también pueden ocasionar o sea, en ocasiones se pueden producir lesiones intracraneales, o sea, dentro de lo que es la parte craneal, eh, con alta morbimortalidad asociada. Hay aparición de secuelas a largo plazo, ¿sí? Normalmente no vemos desde un inicio las secuelas de un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Aquel que puede ser leve puede en algún momento, con el transcurso del tiempo, puede ir apareciendo algún tipo de secuela secundaria. En sí, el trauma craneoencefálico en la población infantil continúa siendo un grave problema de salud pública. Mira que no solamente a nivel nacional, o sea, a nivel Paraguay que tenemos aquí, sino que a nivel mundial, y es la primera causa de muerte o discapacidad permanente del paciente pediátrico, ¿sí? Tengan en cuenta justamente que sigue siendo un problema muy grave esto de los traumatismos craneoencefálicos a nivel de los pacientes pediátricos. A su vez, justamente el trauma craneoencefálico se define como toda lesión que compromete la parte central, que puede ser responsable de una o más de las siguientes características. Puede haber una pérdida o disminución del estado de conciencia, podemos ver amnesia, fractura de cráneo, alteraciones neurológicas o neuropsicológicas, puede haber justamente desarrollo de lesiones intracraneales y o podemos llegar también a lo que es la muerte, dependiendo justamente del tipo de traumatismo craneoencefálico que tenemos. El TCE infantil constituye una de las frecuentes consultas. Miren si es que pueden fijarse, es la segunda vez que se repite esto. Acuérdense que al inicio teníamos justamente que decía que es una de las primeras, una de las principales motivos de consulta en las urgencias pediátricas. Acá nos vuelve a repetir que es el motivo más frecuente de consulta en la urgencia, aunque en su mayoría no conlleva consecuencias graves. ¿Sí? El TCS eh, supone la primera causa de muerte y discapacidad de niños menores de un año en los países desarrollados. Miren, qué tan importante es justamente esto, porque denota justamente que no solamente los países subdesarrollados como nosotros, como algún otro país de Latinoamérica que está en vía de desarrollo, eh, son, son países que tienen esto, sino que si bien es la mayor, es la primera causa justamente de muerte y discapacidad en países desarrollados, ¿sí? Fernández en una de sus publicaciones en el 2008 describía en uno de sus trabajos que se estima que uno de cada 10 niños en el transcurso de su infancia va a sufrir de un traumatismo craneoencefálico.
Por otra parte, se considera que la mortalidad por traumatismo es 2 veces mayor en los niños menores de 12 meses que en el resto de las edades pediátricas. Quiere decir que entre 0 días, o sea, 0 años, o sea, un día nacido vivo y los 12 meses, podemos tener a pacientes que puedan sufrir un traumatismo craneoencefálico y puede llegar a tener una mortalidad segura. O sea que va a ser más común ver eso. Y no es mucho lo que se estima justamente a partir de lo que es eh, uno por cada 10 niños que va a sufrir a lo largo de su vida. Cuán importante es justamente lo que escribe Fernández en el 2008 en su publicación. La etiología del traumatismo craneoencefálico pediátrico justamente dice que todo lo mecánico es responsable del desarrollo de esta condición en pacientes pediátricos, ya que observamos que las caídas accidentales ocupan el primer lugar justamente en los pacientes lactantes y preescolares. Pero, sin embargo, en niños menores de 1 año, el maltrato infantil constituye la primera causa de hemorragias intracraneales. Mire que como dijimos que siempre es un mecanismo externo es lo que produce los traumatismos craneoencefálicos y podemos denotar justamente que en los niños menores de 1 año podemos evidenciar esto, que los maltratos infantiles que hasta hoy en día se ve son lo que constituye la primera causa de hemorragia intracraneales. La fisiopatología eh, siempre va a depender justamente de lo que son las particularidades anatómicas y fisiológicas del paciente pediátrico, que esto lo convierte justamente como una condición fisiopatológica distinta comparada al resto de la población. O sea, es muy distinto la fisiología y la anatomía del, del paciente pediátrico en comparación a los adultos, ¿vale? O sea, al joven o al adulto. Si al adolescente o al adulto vamos a ver que hay una gran diferencia a simple vista justamente y vemos también la parte eh, fisiológica como vemos. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Porque dado la existencia de algunas particularidades anatómicas en la población infantil, como la presencia de una mayor área de superficie craneal respecto a su cuerpo, ¿sí? Normalmente la cabeza del paciente pediátrico es lo más grande que tenga, pese que vemos en proporción a lo que es su cuerpo. ¿Qué causa eso? Hay un desequilibrio que hace que la cabeza lo tambalee, la cabeza es más pesada en comparación al cuerpo para tener una estabilidad. Hay una musculatura cervical más débil, ¿sí? Eh, el componente óseo es más delgado y friable. También vemos que tenemos en la parte del cráneo, nosotros adultos tocamos el cráneo, no tenemos nada, o sea, no palpamos nada. En cambio, en el paciente pediátrico, en los pacientes lactantes, eh, lactantes justamente, RN y lactantes, vemos que están las fontanelas, o sea, palpamos justamente las fontanelas, los cuales no son estructuras óseas rígidas, ¿sí? Nosotros tenemos estructuras óseas rígidas a nivel del cráneo, en cambio, los lactantes y los RN no lo tienen, ¿sí? Y al tener un mecanismo de lesión externo, mecánico, que pueda producir un daño a nivel de la cabeza, predisponen más a tener algún tipo de lesión intracraneal. Esto, por ejemplo, le convierte al paciente pediátrico en el individuo con mayor predisposición al efecto de rotaciones y al mecanismo de aceleración, desaceleración. ¿Cuál es el mecanismo de aceleración y desaceleración? Vamos a vernos nuevamente a lo que es el inicio. Esto, la cabeza de atrás para adelante. ¿Dónde vemos eso? Vemos en los accidentes automovilísticos, ¿sí? El paciente que está con cinturón, al recibir un impacto, lleva la cabeza para el frente, posterior atrás, produciendo así justamente lo que es un daño a nivel cervical y también dependiendo de por qué va chocado justamente lo que es el cráneo, por qué choca el cráneo al momento de la aceleración y desaceleración, se ve también lo que es la lesión craneal, razón por la cual justamente dice
que es más frecuente encontrar un patrón de lesión, y edema agudo cerebral en comparación a lo que es el adulto. En la epidemiología, en un estudio que se realizó en Paraguay, eh, bien denotado en el Hospital de Clínicas, de un total de 65.000 consultas generadas de noviembre del 2017 hasta diciembre del 2019, 2.500 fueron consultas por traumatismo en el departamento de urgencias pediátricas, pero el 2,2%, es decir, 55 de aquellos 2.500 fueron ingresados a la sala de observación por un TCE leve. Las edades variaron justamente entre los 20 días de nacido y 17 años. Vemos, por ejemplo, las características demográficas de aquel estudio realizado entre lo que era 2019, 2017 y 2019. Vemos que decae justamente entre niños menores o entre niños de 1 a 12 meses. Llegaron a tener un total de 20 caídas, o sea, se recibieron un total de 20 niños con estas caídas, ¿sí? Dijimos que justamente niños menores de doce meses tienen mayor predisposición a tener morbimortalidad segura, vamos a decirle, ¿sí? Vemos lo que es la parte de la población eh, en el área metropolitana, sí, son los que tuvieron más consultas, así teniendo una predisposición de un total de 48 consultas, o sea, 48 fueron los que consultaron e ingresaron a la sala. Dependiendo del mecanismo del traumatismo, justamente vemos que las caídas de altura igual o mayor a 30 centímetros ocupan el primer lugar, ¿sí? Son los más comunes, el famoso que se cae de la cama, se cae de la cuna, se cae sin querer de alguien que le estaba alzando, ¿sí? Normalmente vemos esto en las salas de urgencias, ¿sí? Pacientes con traumatismo que van llegando para consulta, es por esto. Sí, y en cuanto a la sintomatología que se encuentra, bien resumido, como dice, dependiendo justamente de lo que es la utilización de la escala de Glasgow. La sintomatología que tenemos es irritabilidad, vómitos, palidez, pérdida de conciencia, cefalea, ictasis, convulsiones, otorrea, hundimiento del cráneo, ¿sí? Tenemos lo que es la irritabilidad. El paciente con traumatismo craneoencefálico leve normalmente bien está muy irritable, ¿sí? Pasa llorando hasta que pueda llegar a consolarse, ¿sí? El paciente pediátrico se consola fácilmente con la madre. Hay algunos que con el padre, pero mayormente se ve con el, pero hay que justamente seguir evaluando esto. En la sala de observación hay que evaluar constantemente al paciente pediátrico con traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si es que hay algún tipo de cambio en lo que es la parte de la conducta, algún tipo en el estado de conciencia. Vemos también que en los hallazgos tomográficos se encontraron que de los pacientes, de esos 55 pacientes que realizaron una tomografía, 6 de ellos tuvieron algún tipo de hematoma, ¿sí? Algún tipo de sangrado a nivel intracraneal, pues, llegaron a producción total de 6. Bueno, entre las manifestaciones clínicas eh, que se desarrollan seguidamente después de haber sufrido un trauma, podemos evidenciar lo que es la alteración de la conciencia, hay una pérdida de la conciencia, ¿sí? Inmediata al traumatismo, puede perder la conciencia, desmayarse, y después de esto podemos tener los signos neurológicos que pueden presentarse en diferentes momentos del trauma, ya sea al inicio o sea, posterior al mecanismo de trauma o posterior a esto, ¿sí? Posterior, nos decimos, al tiempo transcurrido después de las evaluaciones, justamente por eso que los pacientes pediátricos deberían de quedar un mínimo de 3 horas para evaluación, para ver si es que no hay alguna alteración de lo que es los signos vitales, ¿sí? Porque al tener una alteración podemos ver que hay aumento de la presión arterial,
aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Esto vaya acompañado siempre de lo que es una dificultad respiratoria, va a haber una cefalea intensa, le va a doler a la criatura la cabeza. Esto también es algo difícil también de saber porque los pacientes pediátricos menores de 12 meses no te van a estar justamente diciendo que me duele la cabeza, no, se va a notar justamente con lo que es la irritabilidad, ¿sí? El llanto inconsolable, ¿sí? No, nada le va a calmar ese llanto. Por eso justamente que tenemos que estar atentos, ¿sí? Y también se debe prestar atención a aquellas heridas si es que hay a nivel del cuero cabelludo o parte del cuerpo, porque tenemos que saber justamente cuál fue el mecanismo del trauma que se pudo producir esto. ¿Cuáles son las características del paciente pediátrico? Esto varía según la edad y la gravedad de la lesión. Podemos ver síntomas como la cefalea, ¿sí? Se puede presentar náuseas, vómitos, mareos, somnolencia, confusión, convulsión y o pérdida de conciencia. Todo paciente pediátrico con un traumatismo craneoencefálico puede presentar esto y puede presentar otros tipos de síntomas. Según lo que teníamos justamente en la tabla de sintomatología de los pacientes de ingreso, podemos ver que hay una variedad, ¿sí? Aparte de lo que estamos citando acá, hay otros signos y síntomas que podemos evidenciar. Por eso es importante tener en cuenta que los niños pueden tener dificultades para comunicar. Eso es lo que le estaba diciendo justamente, que niños menores de 12 meses no van a poder comunicar dónde tienen el dolor, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber que está con dolor? ¿Sí? Va a estar con llanto que no le consola ni la madre ni el pecho si es que está, si es un lactante, ¿sí? El paciente va a estar con mucho dolor. Esto hay que hacer evaluación constante porque lo que tenemos que ver si hay algún tipo de signo, ya que los síntomas no podemos ver signos. Y hay que ver justamente lo que es el cambio del comportamiento. Por eso que tenemos que seguir como enfermeros capacitándonos y para ver y poder identificar los signos y síntomas de los pacientes pediátricos. Bueno, no solamente en el pediátrico, también en el adulto tenemos que saber comprender todos aquellos signos y síntomas en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Bueno, lo que viene posterior a esto es la lesión secundaria. ¿Qué es la lesión secundaria? Es aquello que se produce después del impacto y podemos justamente incluir algún tipo de edema cerebral, puede haber hipoxia, puede haber isquemia y aumento de la presión intracraneal. ¿Qué pasa si aumenta la presión intracraneal? Quiere decir que hay presencia de algún tipo de líquido en aumento. En sí tenemos líquidos intracraneales, pero tenemos una cierta presión. Esto va a tener aumento, puede justamente alterar todo lo que es la parte de signos vitales y hasta puede empeorar y podemos llegar a la muerte, ¿sí? Estos factores pueden empeorar el daño cerebral y aumentar el riesgo de complicaciones a largo plazo. ¿Sí? Si no muere, tiene una complicación o tiene un daño ya de por vida, ¿sí? Irreversiblemente, esto lastimosamente. Y todo, como todo evento de, de urgencia, los traumatismos craneoencefálicos también tienen un tipo de algoritmo, ¿sí? Es muy similar a todos los algoritmos de atención en urgencia, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos que son de atención en urgencia, que son más comunes? Tenemos los paros cardíacos, tenemos las convulsiones, tenemos aquellas que son de la parte respiratoria, la parte circulatoria, tenemos varios, ¿sí? En el adulto también tenemos bastante cantidad de algoritmos. ¿Por qué es tan importante el algoritmo en la urgencia? Porque esto nos ayuda a tener una atención tan eficaz y con buena calidad si es que manejamos, ¿sí? No solamente para el paciente pediátrico que ahora estamos hablando, sino que también para el paciente adulto. Eh, es muy similar el algoritmo del paciente pediátrico con traumatismo craneoencefálico
al del adulto. ¿Qué diferencia a la hora del recibimiento del paciente pediátrico, ¿sí? A la hora de hacer la clasificación correcta. ¿Dónde hacemos la clasificación correcta? En el RAC. El RAC justamente que, o triage, el que define justamente esto. Bueno, también tenemos el ABCD del traumatismo craneoencefálico. También hay un ABCD del paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es el algoritmo? Los algoritmos de atención de traumatismo craneoencefálico pediátrico son las herramientas útiles para guiar la evaluación y el tratamiento del paciente con TCE. Esto incluye justamente la evaluación de la vía aérea, que sería la A, la respiración, lo que sería la B, circulación y administración de oxígeno y monitorización, que ya sería lo que es la D en el algoritmo, ¿sí? Tenemos secuencias de atención, ¿sí? Monitorización de la presión intracraneal únicamente. ¿Cómo podemos hacer? Con un dispositivo, un catéter de derivación externa ventricular conectado al monitor. Esto ya más bien es utilizado en lo que sería las terapias intensivas. Podemos tener en la urgencia, pero no. Podemos llegar a tener si es que no hay lugar en la terapia, pese al sobrecargo. Pero esto recomendablemente es un procedimiento para monitorización continua en las terapias intensivas. Sí, el ABCD es un enfoque útil para la evaluación justamente del paciente pediátrico y tener un tratamiento efectivo. Lo que enfoca justamente la vía aérea, la respiración, la circulación, la discapacidad del paciente y se utiliza para determinar la gravedad. Esto nos ayuda al igual que otros tipos de mecanismos, otro tipo de herramientas para la evaluación del paciente pediátrico con traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Con esto vamos a ver justamente la gravedad y la posibilidad de aplicar algún tipo de tratamiento. ¿Cómo va el algoritmo? ¿Sí? Primeramente, el paciente ingresa al RAC, al triage. Este triangulito, ¿quién me puede responder qué es este triangulito? Este triángulo en número 2 que vemos, ¿quién me puede responder qué es? Vamos a hacer nuevamente como la vez pasada. Quien responde tiene eh, la siguiente capacitación liberada. Vamos, quiero ver la participación justamente. ¿Alguien me responde qué es ese triangulito que vemos ahí? Vamos, no tengan vergüenza. Vamos, estamos como para aprender. Bueno, seguimos. Ese triángulo es el triángulo de evaluación pediátrica. Es utilizado en el RAC, en el triage de pediatría en el servicio de urgencia, que nos ayuda justamente a hacer una clasificación correcta del paciente para su atención y posterior tratamiento, ¿sí? Esto evalúa tres aspectos, lo que es apariencia, circulación y lo que es la parte de respiración, ¿sí? Tres aspectos. Esto nos ayuda a hacer una correcta clasificación. Aquí le recibimos al paciente pediátrico con un tipo de traumatismo, ¿sí? Traumatismo craneoencefálico en este caso. Vemos si el paciente está estable y si el paciente está inestable, ¿sí? Al paciente estable se le ve la parte de lo que es ya una vez clasificado, el pediatra en este caso ve la historia clínica, hace una exploración física y si ve que hay un riesgo alto de una lesión intracraneal, se solicita una tomografía. En el caso de no solicitarse o no tener un riesgo alto, hay que evaluar las edades, ¿sí? Si es mayor o menor a 2 años. Esto otra vez, ¿hay un riesgo intermedio? Si llega a haber un riesgo intermedio, hay que considerar hacer un TAC.
pese a que no tuvo un riesgo alto, hay un riesgo intermedio, ¿sí? Hay que ver y realizar una tomografía, ¿sí? Ver justamente si hay empeoramiento, hay aparición de signos o síntomas. Acuérdense que puede haber lo que es la parte secundaria, las lesiones secundarias. Hay que ver si es que el paciente es menor de 3 meses. ¿Por qué si es menor de 3 meses? Acuérdense de lo que le dije. La estructura craneal del paciente pediátrico lactante o RN es distinta a lo que son de los demás, ¿sí? Hay una fontanela, en este caso hay dos fontanelas, que pueden tener algún tipo de lesión y predispone al paciente pediátrico a tener, ya con ese traumatismo, ese mecanismo de fuerza, un traumatismo craneoencefálico de no ser grave, de no ser grave, o sea, perdón, de no ser leve, puede llegar a ser grave, ¿sí? Venimos con la aparición de los signos y síntomas secundarios, el paciente se va a estar agravando, ¿sí? Se agrava lo que es su estadía en el área de urgencia y puede aparecer justamente un traumatismo craneoencefálico leve, leve, perdón, grave, se convierte esto. Durante la evaluación, si es que no llega a haber un riesgo intermedio, el riesgo es muy bajo, hay alta a la casa con recomendaciones del pediatra, ¿sí? Vamos al otro lado, el otro lado del algoritmo. Si el paciente está inestable, vamos a aplicar la valoración del ABCD, ¿sí? Hay que ver control cervical, si, si es que hubo una lesión a nivel de cráneo, hay que ver también y asegurar la parte cervical. ¿Cómo hacemos eso? Con el collarín de Filadelfia, ¿sí? Hay distintos tamaños, ¿sí? Hay distintas formas de ver y salvaguardar la parte cervical. Un daño cervical puede producir justamente la muerte o algún tipo de daño ya permanente. El paciente pediátrico con traumatismo craneoencefálico grave va a tener alteración de lo que es la oxigenación. Vamos a darle O2 al 100%, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que salvaguardar lo que es la parte respiratoria, ¿sí? La parte de ventilación y apertura de la vía aérea. ¿Cómo vemos la parte de la apertura de vía aérea? ¿Sí? Si el paciente está con un Glasgow menor a 8 o 9, se debe de considerar lo que es la intubación orotraqueal o algún tipo de dispositivo que nos ayude a estabilizar la parte de la vía aérea. Vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Vamos a ver lo que es la presión arterial, la saturación, también vamos a ver valores de gasometría, ¿sí? Laboratorio entra en esto, ¿sí? Hay que ver el valor de gasometría porque el pulso oxímetro nos puede lanzar un cierto porcentaje del paciente con O2, ¿sí? O2 suplementario, pero a nivel de gasometría, a nivel de la parte circulatoria, puede venir alterado, ¿sí? Puede haber acidosis o puede haber alcalosis, dependiendo de esto justamente, si es la parte ventilatoria o si es justamente es. Bueno, vamos a ver si es que el paciente sigue consciente, hay que ver y valorar el dolor, ¿sí? Utilizar la escala de dolor, es muy importante. Es tedioso utilizar esto, pero para la buena atención del paciente pediátrico tenemos de considerar esto, valorar el dolor. Hay que realizar, ¿sí? Periférico de preferencia, algún vaso grande de preferencia, perdón. Hay que valorar también el tratamiento, si es que hay aumento de PIC, aumento de la presión intracraneal, hay que ver el tratamiento. Se realiza sí o sí una tomografía para ver cuál es el riesgo también de la lesión si el riesgo es alto de la lesión intracraneal, ¿qué tenemos? Ingreso directo a la terapia intensiva, ¿sí? Es muchísimo más corto el algoritmo de ese lado, pero muchísimo más extenso a la hora de hacer el procedimiento, ¿sí? No hay mucho truco en esto, no te puedes perder con esto porque te indica así exactamente lo que tenés que hacer. Esto es la función del algoritmo, ¿sí? Te muestra todos los pasos a realizar,
¿sí? Vamos a describir un poquito. Ya sabemos lo que es el traumatismo craneoencefálico, ya sabemos lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, para qué sirve, la valoración inicial que tenemos justamente cuando el paciente está estable, ¿sí? Hay que ver la historia clínica, todo esto es lo que era cuando el paciente era con riesgo bajo, ¿sí? Cuando no hay un riesgo, un riesgo alto, ¿sí? Tenemos tres grupos, como vimos. Entre ellos está el riesgo alto, el riesgo intermedio, que se puede dividir entre menor o mayor a 2 años, y tenemos el riesgo bajo. Esa parte teníamos en el algoritmo, aquí, estamos aquí, ¿sí? ¿Qué nos dice que en el riesgo alto tenemos? Hay una focalidad neurológica, una fractura craneal palpable, ¿sí? Se toca la cabeza del paciente pediátrico y vemos que no es íntegro justamente la estructura craneal. Hay signo de fractura, hay una fontanela tensa y puede presentarse convulsiones. En cambio, en el intermedio tenemos bien clasificado entre lo que es los menores y mayores a 2 años, igual o mayor a 2 años, ¿sí? Vamos a tener pérdida de conciencia, ¿sí? Va a haber vómitos, hay un mecanismo de riesgo justamente, y la actitud de los padres es anormal. ¿Por qué decimos que la actitud de los padres es anormal? Si el paciente pediátrico va a ingresar al área de urgencia y los padres van a estar ansiosos, van a estar desesperados para la atención del paciente. Pese a que sea un riesgo intermedio, puede llegar a tener un riesgo alto. Acuérdense de de las lesiones secundarias, de aparición secundaria justamente posterior al traumatismo craneoencefálico, ¿sí? En el riesgo bajo, vamos a ver que tiene un Glasgow de 15-15, no hay signo de fracturas, no hay mecanismo de riesgo, no hay focalidad neurológica y el paciente es asintomático, ¿sí? Estos pacientes vemos en el área de urgencias, vemos en el área de observación, ¿sí? Donde el paciente debe de permanecer por lo menos un tiempo de 3 horas para hacer completamente la evaluación si hay aparición de algún tipo de signo, síntoma, eh, y ver justamente cuál es el tratamiento. ¿Sí? Siguiendo todo esto, el algoritmo del traumatismo. Bueno, ya mencioné Glasgow 2 veces. ¿Qué es el Glasgow? Vamos a saber qué es el Glasgow. Es una de las herramientas más usadas para clasificar la severidad del mecanismo en el departamento de urgencia. Es una escala de puntuación que se divide también en tres partes para clasificar al paciente pediátrico en, con un traumatismo craneoencefálico leve, moderado o severo, ¿sí? Y esto de acuerdo a las puntuaciones. De 13 a 15 puntos vemos un traumatismo craneoencefálico leve. De 9 a 12, un traumatismo moderado, o igual o mayor, igual o menor a 8 puntos, o sea, a 8 es un traumatismo craneoencefálico severo. ¿Qué pasaba si teníamos un glauco menor a 8, igual o menor a 8? ¿Sí? Paciente candidato a una intubación orotraqueal. ¿Qué vemos en el glauco? ¿Qué evaluamos? Tres aspectos, ¿sí? Evaluamos la respuesta de la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. De acuerdo a la evaluación, vamos ya designándole puntos, ¿sí? En la apertura ocular vemos lo que es espontánea. A la orden verbal le hablas y abre los ojos, le decís que abre o cierre los ojos y responde, ¿sí? Al dolor, al hacer un tipo de dolor, ¿sí? Anteriormente se utilizaba esto de friccionar fuertemente el esternón, pinchar las tetillas o algún tipo de otro mecanismo que cause dolor al paciente, ¿sí? Vamos a ir asignándole puntos si es que está respondiendo. Si no hay respuesta, vamos a tener un punto ante la no respuesta. Pasamos a la respuesta verbal. Si el paciente está orientado, ¿sí? Vamos a designarle también puntos, ¿sí? Va a tener 5 puntos. El paciente confuso, ¿sí? Si se pueden fijar justamente, se modifica un poco en la parte de lo que son los lactantes, y esto en los pacientes pediátricos ya escolares, ¿sí? A partir de ahí podemos evaluar, de partir de los escolares que presentan justamente ya una comunicación, pueden también identificar algún tipo de dolor, ¿sí?
Y aquí tenemos la parte lactante, ¿sí? Bien clasificado, bien denotado cómo podemos para hacer eh, la clasificación correcta y designarle justamente el tipo de traumatismo que tiene, ¿sí? Vamos allá en la parte motora, tenemos también clasificación y vamos a designar puntos, ¿sí? Acuérdense lo que le dije, de 13 a 15 puntos, el paciente va a tener un traumatismo craneoencefálico leve, ¿sí? De 9 a 12 moderado, igual o menor a 8, va a ser un traumatismo craneoencefálico severo. Tenemos los cuidados de enfermería, ¿sí? Algo tedioso, pero de gran importancia para el tratamiento y el cuidado de estos pacientes, puesto que enfermería es aquel que está ante el cuidado del paciente pediátrico, ya sea paciente pediátrico, paciente adulto, en este caso estamos hablando de lo que es el pediátrico, ¿sí? El enfermero es el que está 100% en atención a este paciente, ¿sí? Pese a que el médico también está en continuo trabajo con enfermería, pero es enfermería el mayor responsable de aquella atención, ¿sí? Los cuidados de enfermería son esenciales para asegurar la recuperación segura y efectiva. En esto incluye justamente lo que es la monitorización de los signos vitales, si es que hay alguna indicación de administración de algún tipo de medicamento. ¿Quién lo hace? Enfermería. Todo esto justamente para evitar o prevenir complicaciones y también no olvidar la educación de los familiares, ¿sí? Si el paciente está lúcido, el paciente entiende justamente todo lo que se le dice, también se le puede educar al mismo, ¿sí? Por eso es importante que los enfermeros estén capacitados para identificar y tratar síntomas de traumatismo craneoencefálico. Posterior a esto tenemos que tener protocolos de atención de enfermería, ¿sí? ¿De quién? Del paciente pediátrico durante su estadía en las urgencias, ¿sí? La atención inicial es muy importante, ¿sí? Posterior a esto para ver la recuperación óptima del paciente. Vamos a elaborar un plan de cuidados, ¿sí? Un plan de cuidado de enfermería. Es tedioso, yo sé. Realizar PAE, realizar un plan de cuidado es algo tedioso, pero de de suma importancia, ¿sí? Vamos a utilizar justamente las normas de NANDA, NOC, NIC. Esto podemos encontrar en la aplicación de SAI, lo encontramos en Google Play, buscamos como SAI, la van a encontrar, allí pueden encontrar justamente todo lo que es la parte de NANDA, NOC, NIC, pueden encontrar otras cosas aparte de esto de importancia para enfermería. Esto nos va a ayudar justamente, es una aplicación gratuita, ¿sí? Es justamente nuestro par de México que había creado esto justamente para ayudar al personal de enfermería a realizar un correcto plan de cuidado, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en el plan de cuidado? Vamos a tener que generar un diagnóstico a partir de esto, ¿sí? De acuerdo a Nanda, vamos a ver justamente un ejemplo. Alteración de la permeabilidad de la vía aérea relacionado con la presencia de secreciones y sangre. ¿Sí? Un tipo de diagnóstico de enfermería, ¿sí? El diagnóstico de enfermería no es igual al diagnóstico médico. El diagnóstico médico es otra cosa, no tenemos que confundir eso, ¿sí? En el diagnóstico de enfermería no vamos a poder tener obstrucción de la vía aérea directamente, sino que tenemos que ver que hay alteración de la permeabilidad, o sea, es una descripción distinta a lo que es el diagnóstico médico. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la vía aérea permeable para evitar la broncoaspiración del niño, ¿sí? Acuérdense, vamos a ir al algoritmo, vamos a adecuarnos al algoritmo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con el paciente con traumatismo craneoencefálico de moderado a grave o severo, ¿sí? Vamos a ver que hay que asegurar la vía aérea, ¿sí? La apertura de la vía aérea y la permeabilidad también. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener acciones, ¿sí? A la hora de hacer el PAE o hacer el plan de cuidado, tenemos que tener acciones para realizar justamente y llevar a cabo y completar lo que es el objetivo, ¿sí? Primeramente vamos al niño pediátrico que no está politraumatizado a realizar la maniobra de inclinación de cabeza y elevación del mentón. Sí, vamos a ver un poco, voy a tratar de mostrarles, no sé si es que conocen eso. Sí, ahí me ven bien, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Elevación de la cabeza, sí, vamos a elevar la cabeza
y levantar el mentón. ¿Qué hacemos esto? Hacemos justamente que la vía aérea esté permeable. Al tener esto, hacemos una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Podemos respirar, sí, pero no es efectiva. Al realizar justamente una apertura, una maniobra fácil, elevar el mentón, solamente con dos dedos podemos hacer, y, perdón, la frente y el mentón, justamente, vamos a hacer una correcta apertura de la vía aérea, ¿sí? Si hay sospecha de una lesión eh, medular, hay que realizar la, la maniobra de tracción mandibular y colocar un collar rígido o de Filadelfia, ¿sí? Bueno, nuevamente, van a ver. Si hay una sospecha de una lesión medular, dice realizar la maniobra de tracción mandibular. ¿Cuál sería la tracción mandibular, sí? Yo mostrándole conmigo va a ser medio difícil, pero sería agarrar con los dedos, con estos dedos, por debajo de la mandíbula tenemos un espacio, ¿sí? Con el pulgar vamos a tratar de no hacer un movimiento brusco o hacer algún tipo de otro movimiento de la parte cervical, ¿sí? Porque si no vamos a tener otra vez otro daño medular, pese a que el paciente no lo tenga, podemos causarle. Por eso es tratar de no realizar un movimiento brusco, ¿sí? Colocando, gracias a lo que sería la tracción mandibular, ¿sí? Vamos a hacer esto también tratando de realizar una apertura de la vía aérea. Sería esto, elevar, no vamos a hacer elevación del cuello, de la cabeza, perdón, de la frente, ¿sí? Vamos a hacer la tracción mandibular, siempre teniendo en cuenta la parte cervical. ¿Para qué? Para que podamos hacer una colocación del collarín de Filadelfia, o sea, un collarín cervical. Hay que ver si es que hay algún tipo de cuerpo extraño a nivel de la boca, ¿sí? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque el paciente que tenga algún cuerpo, ya sea alimento o sea algún otro objeto dentro de la boca, va a poder producirnos justamente algún tipo de broncoaspiración, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros queremos lograr? Queremos lograr la ¿Qué queremos hallar? Mantener la vía aérea permeable y evitar broncoaspiración, ¿sí? Por eso decimos, si el paciente pediátrico tiene cuerpos extraños, ya sea restos de comida, secreción o pieza dentaria, ¿sí? Decimos pieza dentaria porque en los pacientes adultos también debemos de ver, adultos mayores, normalmente el uso de paladares eh, podría causar justamente esto, ¿sí? Fragmentos óseos. El paciente que tenga, y bueno, piezas dentarias también podemos decir si es que el paciente tiene algún daño a nivel mandibular por un traumatismo que normalmente vemos en los accidentes de tránsito, ¿sí? Hay un daño a nivel maxilofacial y puede llegar a haber alguna pieza dentaria que va a la vía aérea, ¿sí? O algún tipo de fragmento óseo. Esto deberíamos de tratar de quitar, retirar justamente. Vamos a quitar aquello para evitar la broncoaspiración. Si hay presencia de secreciones, ya sea saliva, ya sea contenido gástrico, vamos a realizar una aspiración de las secreciones, ¿sí? Vamos a utilizar una cánula de Yankauer, o sea, la más conocida como la K66, eh, y hay que controlar justamente si es que se disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Por qué esto? Ante la disminución de la frecuencia cardíaca, podemos llegar a tener al paciente con bradicardia extrema y puede llegar a tener un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Hay que elevar la cabecera entre 30 y 35 grados del plano horizontal. Paciente en posición de cúbito supino, elevar la cabecera entre 30 y 35 grados. Hay que mantener la cabeza la posición de la cabeza de manera neutra, ¿sí? No a los costados, ¿sí? Sería neutra con vista al techo en este caso, ¿sí? No hay que rotar la cabeza. ¿Por qué no hay que rotar la cabeza? Porque podemos tener, pese a que el paciente pediátrico tenga un collar cervical, un collar de Filadelfia, puede llegar a tener, al rotar, llegar a tener justamente un daño a nivel cervical. Hay que colocar una cánula orofaringea eh, del tamaño adecuado si es que es difícil realizar justamente
alguna intubación, o si hay una sospecha de base de cráneo, ¿sí? Hay una sospecha de fractura de base de cráneo, ¿sí? Es más fácil tener una máscara orofaringea, una cánula orofaringea, ¿sí? Existen las mascarillas laringeas también, pero son más efectivas en lo que se llaman los tubos orotraqueales, orofaringeas, para poder tener una apertura, una viabilidad, una permeabilidad de la vía aérea. Hay que evaluar también si hay apnea, intervalos mayores a 20 segundos, ¿sí? De pausa de respiraciones, o si hay hipoxia, sí. Vamos a controlar la saturación periférica justamente del paciente. Ante la presencia de estridor o difonía, hay que pensar justamente que hay hematomas que puedan comprimir la vía aérea, ¿sí? Todo esto podemos ver en un paciente politraumatizado. Politraumatizado no solamente es a nivel de cabeza, sino todo el cuerpo. Pacientes que tuvieron un tipo de accidente de tránsito donde hubo una colisión muy fuerte, vamos a tener el mecanismo aceleración, desaceleración, vamos a tener también traumatismo a causa del cinturón de seguridad, ¿sí? Va a ser a la altura justamente cervical, torácico o abdomen, ¿sí? Acuérdense que el paciente con traumatismo causado en un accidente de tránsito no va a ser solamente craneoencefálico, ¿sí? Va a tener múltiples traumatismos de lo que vamos a estar evidenciando. Bueno, ¿y qué vamos a evaluar al terminar, al realizar todas estas acciones? Vamos a ver que el niño va a mantener la vía aérea libre de secreciones, libre de cuerpos extraños que van a obstruir justamente la vía aérea. No va a haber presencia de broncoaspiración. El paciente no va a tener broncoaspiración si es que realizamos todas estas acciones. Lo que quiere decir que estamos realizando un trabajo correcto y efectivo para el tratamiento. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver al patrón respiratorio ineficaz relacionado con la ausencia de flujo de aire. Va a haber una inestabilidad de los músculos respiratorios y una pérdida de conciencia. Cuando hay pérdida de conciencia, el paciente tiene una mala mecánica respiratoria o una nula mecánica respiratoria, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? Mantener la buena oxigenación del paciente pediátrico, ¿sí? La buena oxigenación del niño. ¿Cómo vamos a hacer? Con estas acciones, hay que evaluar el patrón respiratorio, o sea, la frecuencia respiratoria, los movimientos torácicos, si hay una buena elevación del tórax a la hora de una ventilación, si es simétrico, si hay una simetría, también para evaluar esto, si es que hay una hiperventilación, el paciente está con una polipnea, o sea, que está respirando muy aceleradamente, ¿sí? Intervalos cortos, no hay buena entrada de aire que también nos lleva a un daño torácico, a evaluar un daño torácico, ¿sí? Hay que evaluar la ventilación y la expansión torácica. Vamos a ocultar la entrada de aire, sí. No solamente el médico debe utilizar el estetoscopio, sí. Enfermería también debería de ocultar, sí, para saber cuáles son aquellos ruidos, si es que hay un ruido de entrada y salida de aire, sí, porque eso es lo que tenemos que evaluar en un paciente con alteración del patrón respiratorio, de la oxigenación, sí. Hay que hacer, hay que proporcionar ventilación, sí, o dos con una bolsa autoinflable más común conocido como mambú, una máscara adecuada, ¿sí? ¿Cuál sería la máscara adecuada para el paciente pediátrico? ¿Sí? ¿Cuál sería? Vamos a mostrar un poco. Sería lo correcto que abarque a nivel del tabique nasal, cubra hasta el mentón, ¿sí? Justamente, no podemos ponerle una bien grande que cubra todo porque no vamos a oxigenar el ojo, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de ver que entre por la nariz, por la boca, ¿sí? Cubra lo que es a partir del tabique nasal hasta el mentón, como esto. Vamos a hacer justamente con la bolsa de resucitación, con el ambú. ¿Cuál es la técnica? La técnica es la CE. ¿Cómo es la CE? La C sería en esto así, utilizando los dedos, ¿sí? Vamos a agarrar la mascarilla en este caso y hacer la presión por la cara del paciente pediátrico, ¿sí? Aquel paciente que no tiene un tubo orotraqueal, ¿sí? No, no le vamos a hacer al paciente con un tubo traqueal una mascarilla nuevamente colocarle, ¿sí? CE. Se agarra, se presiona. ¿Cuál es la E? La E son estos tres dedos, ¿sí? Tres dedos sobrantes.
vamos a agarrar lo que es la parte mandibular, ¿sí? Vamos a hacer como la tracción mandibular. ¿Para qué? Para elevar el mentón y tengamos una apertura de la vía aérea, ¿sí? Para que nos pueda ayudar a que tengamos permeable esto. Bueno, seguimos. Hay que administrar oxígeno al 100%, ¿sí? La bolsa va a tener un reservorio, le damos O2 al 100%, la bolsa se queda con el reservorio, de preferencia que el ambú o la bolsa resucitadora tenga una válvula de PIP, ¿sí? Vamos a estar regulando eso, ¿sí? Hay que monitorizar la frecuencia respiratoria, hay que monitorizar la saturación de oxígeno, esto con el pulso oxímetro conectado al monitor, de preferencia multiparamétrico, para ver justamente los otros tipos de signos vitales, ¿sí? Si es necesario, hay que preparar el tubo de intubación, hay que preparar lo que es la parte del vacuum, o sea, para succionar las secreciones, si es que las tomas de oxígeno están correctas, si funciona bien, hay que tener una cánula orotraqueal o nasofaringea, ¿sí? Hay que ver si hay medicamentos para la relajación o la sedación del paciente para realizar una intubación. El equipo de monitorización, si el monitor tiene que estar funcionando todos sus parámetros, y de preferencia lo que es la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación de oxígeno. En un principio esto, porque si vemos que el paciente tiene una alteración a nivel de la presión intracraneal, eh, eh, posterior a esto va a pasar por quirófano, va a tener un catéter de derivación ventrículo externo, donde vamos a tener que controlar justamente la presión intracraneal, conectado esto al monitor, vemos la presión de PIC, ¿sí? PIC y presión de perfusión cerebral. Esto ya es secundario, pero tenemos que tener en un principio el control de saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y presión arterial, ¿sí? Estos tres de preferencia, cuatro, frecuencia respiratoria también, perdón. Estos cuatro signos vitales, constantes vitales, hay que tener monitorizados. Hay que tener varios números de tubos, ¿sí? Varios tamaños, dependiendo justamente de la edad del paciente, ¿sí? Esto se tiene una regla para calcular, ¿sí? No le vamos a poner un tubo número 8 a un paciente lactante, no, ni por nada, vamos a destruir justamente, no va a entrar ese tubo número 8 en la laringe del paciente pediátrico lactante, ¿sí? Hay un tubo adecuado, ¿sí? Existen distintos tipos de tubos, ¿sí? Hay con CAF, hay sin CAF, que es justamente las válvulas estas que evitan el- la fuga de O2 al momento de estar conectado al ventilador, ¿sí? Que nuestro laringoscopio funcione la luz, las ramas de las luces funcionen para poder visualizar bien lo que es la, la glotis, ¿sí? Acuérdense que tenemos, vamos a mostrar, que tenemos un mecanismo, ¿sí? A nivel de la garganta o de la tráquea, ¿sí? La laringe, ¿sí? Tenemos el agujero respiratorio, al lado está lo que sería el, el esófago, ¿sí? Lo que va comunicado allá, la parte digestiva, la parte respiratoria, ¿sí? Están pegados, ¿sí? Solamente que el respiratorio se evidencia bien un tubo. En cambio, el digestivo está pegado y puede expandirse a la hora de introducir un alimento o una bebida, ¿sí? ¿Qué tenemos encima de esto? Tenemos la glotis. ¿Qué es la glotis? La glotis es como un dispositivo, vamos a decirle, que realiza el taponamiento de la vía aérea a la hora de tragar, ¿sí? Ustedes tragan, no respiran, ¿sí? Pueden hacer esa prueba. Al tragar no van a respirar. ¿Por qué esto? Porque la glotis está tapando la vía aérea. ¿Y qué queremos hacer con esto? El paciente que está con una alteración de la conciencia, un Glasgow igual o menor a 8, ¿sí? Hay presencia de secreciones, ¿sí? De líquidos o cuerpo extraño a nivel de la boca, a nivel del tubo respiratorio, a nivel del área respiratoria, ¿sí? Lo que queremos hacer es esto, ¿sí? Si es que el paciente va a tener un tubo orotraqueal en este caso,
¿sí? Para permeabilizar, para tener efectiva aquella ventilación del paciente. Lo que vamos a hacer es justamente que la glotis no esté tapando, ¿sí? Para eso tenemos que, por eso dice que el laringoscopio tiene que estar funcionando correctamente, o sea, hay que verificar las luces de esto para poder visualizar bien lo que es la apertura del tubo respiratorio, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? Vamos a ver justamente al hacer la intubación, vamos a tener, evidenciar justamente lo que es la parte respiratoria y la parte digestiva, ¿sí? Donde vamos a introducir el tubo orotraqueal. Esto únicamente vamos a saber con una práctica de lo que sería la apertura de la vía aérea y utilización de dispositivos para mantener una ventilación correcta, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones que nos permiten identificar la necesidad de la intubación? Si es que hay obstrucción de la vía aérea que no se corrige con la tracción mandibular, acuérdense que la tracción mandibular, un paciente con traumatismo craneoencefálico eh, a nivel, perdón, con un politraumatismo a nivel cervical, a nivel de cráneo, vamos a utilizar la tracción mandibular en lo que no son, no hay un ¿cómo vamos a decir? No hay un criterio de politraumatismo. A nivel cervical, vamos a hacer solamente la elevación de mentón y cabeza, ¿sí? Cuando hacemos en aquellos pacientes politraumatizados y con una, un daño cervical, vamos a realizar siempre la utilización del mecanismo de tracción mandibular, ¿sí? Hay que ver si es que hay lesiones en el cuello o en la cara que van a necesitar posterior a esto cirugía para resolver justamente la obstrucción, ¿sí? Primeramente vamos a hacer la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Vamos a asegurar la oxigenación del paciente para poder llevar esto a quirófano si es que hay que corregir algo, ¿sí? Hay que prevenir la broncoaspiración, ¿sí? La broncoaspiración hay que evitar en lo máximo posible. Por eso son las aspiraciones, las secreciones, ¿sí? Como dijimos, paciente con un Glasgow menor o igual a 8 que son candidatos a recibir un tubo orotraqueal para tener una buena ventilación. Hay que ver pacientes que tengan apnea con un intervalo mayor a 20 segundos. Hay hipoventilación. Hay un trauma torácico grave, ¿sí? ¿Qué tenemos en el trauma torácico grave? Tenemos hemotórax o podemos tener neumotórax, ¿sí? Que son comunes a tener también otro tubo que sería un tubo de drenaje pleural sellado bajo agua, que también nos va a ayudar a tener una buena ventilación y control justamente de esto. Hay que ver si el paciente sufrió de shock hipovolémico, ¿sí? ¿Qué es el shock hipovolémico? Una hemorragia masiva, ¿sí? Que tenga una hemorragia, hay que ver justamente esto, tratar de reponer, de ser posible, volumen por volumen, o sea, sangre por sangre, de ser posible. Pero si no tenemos el grupo sanguíneo y no tenemos aquel donante universal, o sea, aquel volumen universal que sería el O negativo, vamos a tener que reponer con algún tipo de solución parenteral, ya sea Rigel lactato o solución fisiológica, que son los más similares a la osmolaridad de la sangre, ¿sí? Del plasma sanguíneo, que es de 308 justamente. Es lo más similar, ¿sí? Si el paciente está con una elevación del PIC, ¿cómo vemos esto? Ya dije, vamos a calcular la elevación del PIC si tenemos un catéter ventricular externo, ¿sí? Conectado al monitor, vamos a ver si es que el paciente no tiene presión craneal, intracraneal, perdón, superior a 20. Lo ideal sería tener menor a 20, como todo valor de presiones o de signos vitales, ¿sí? Tiene sus constantes. Bueno, también podemos ver y relacionar con la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El paciente con un aumento de la presión craneal tiene una hipertensión arterial y tiene una frecuencia cardíaca baja, ¿sí? Baja la frecuencia cardíaca, puede llegar a una frecuencia cardíaca, a una bradicardia extrema, perdón, ¿sí?
podemos tener valores menores a 40, ¿sí? Valores menores a 40, ya sea 30, de 30 para abajo, de 40 para abajo, perdón, estamos considerándolo como bradicardia extrema, ¿sí? Paciente que ya debemos justamente realizar algún tipo de maniobra para tratar de compensar lo que sería la circulación sanguínea. Bueno, hay que tener una sonda orogástrica cuando se sospecha de una fractura de base, ¿sí? De base de cráneo. Y si no sospechamos de eso, una nasogástrica. ¿Para qué? Hay que disminuir la tensión aerofaringia, ¿sí? Aerofagia, perdón, que va a dificultar la respiración, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen una distensión abdominal van a estar comprimiendo la parte diafragmática y no va a haber una expansión correcta de los pulmones, ¿sí? Y nos dificulta hacer una ventilación correcta, ¿sí? No vamos a tener una ventilación correcta, el paciente va a seguir desaturando, ¿sí? Vamos a instalar una sonda orogástrica si hay sospecha de fractura de base de cráneo. Si no hay una sospecha de esto, una nasogástrica, ¿sí? Tenemos que liberar el abdomen, ¿sí? La parte del estómago tenemos que liberar para evitar justamente la, la obstrucción de esto, la dificultad de la expansión de los pulmones y el diafragma. Bueno, si cumplimos todo esto, vamos a tener una evaluación donde el niño va a presentar parámetros normales de frecuencia respiratoria, va a tener una saturación por lo menos mayor a lo que sería los 92%, ¿sí? Que sería lo ideal. Posterior, menor a eso, ya tenemos que considerar algún tipo de dispositivo de aporte suplementario, ¿sí? Pero en este caso, si cumplimos con todas las acciones, vamos a tener una buena saturación de oxígeno y el niño no va a tener ninguna dificultad, un signo de dificultad respiratoria. Bueno, medio tedioso, pero vamos a seguir. Otro ejemplo, hay que ver la disminución del gasto respiratorio cardíaco relacionado con la pérdida de volemia. Dijimos que puede haber un shock hipovolémico, ¿sí? Pérdida de volemia es igual a shock hipovolémico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estabilizar, asegurar la estabilidad hemodinámica y el control de hemorragias. ¿Cómo? Con estas acciones. Hay que inspeccionar al niño si hay presencia de hemorragia y cuál es la causa, bueno, y si su causa en ambos lados del cuerpo, ¿sí? Si es que hay una salida y una entrada justamente de algún cuerpo, ¿sí? Ya sea en la incrustación de alguna rama, algún dispositivo, algún vidrio, que es en el caso de lo que se ve más frecuente en los accidentes de tránsito, ¿sí? Hay que evaluar esto, ¿sí? Hay que evaluar la circulación utilizando varios parámetros, como el color de la piel, vamos a hacer el control del pulso periférico, ¿sí? Vamos a evaluar la presión arterial, el llenado capilar y el nivel de conciencia, ¿sí? Esto primeramente vamos a evaluar. Posterior a eso podemos evaluar también lo que es el gasto urinario, si qué tal orina de acuerdo al peso diario del niño y la temperatura de la piel. Si pacientes con shock hipovolémico van a estar hipotérmicos, ¿sí? Van a tener hipotermia, ¿sí? Porque no hay una correcta distribución sanguínea, el cuerpo se va enfriando y puede llegar a tener hipotermia. Por eso es importante controlar la temperatura corporal, ¿sí? Si se detecta justamente una frecuencia cardíaca, ya sea bradicardia, según los valores normales para la edad, ¿sí? Acuérdense que la frecuencia cardíaca tiene sus valores de acuerdo a la edad del paciente. Hay que iniciar compresiones torácicas ante la presencia de bradicardia extrema, ¿sí? Cuando consideramos bradicardia extrema menor a 30, ¿sí? Menor a 40, perdón, menor a 40 latidos por minuto, ¿sí? Al hacer el control del pulso periférico o de la ocultación sería de los ruidos cardíacos, ¿sí? Sería en este caso de los pulsos o de los latidos, perdón, ¿sí? Menor a esto, iniciamos compresiones torácicas, siempre teniendo en cuenta el tamaño del paciente. ¿Por qué el tamaño del paciente? Porque tenemos que ver también la estructura del tórax para hacer la correcta compresión torácica. ¿Por qué digo esto? Porque al paciente lactante no vas a poder aplicarle justamente la técnica de talón de la mano,
dominante y la no dominante encima, ¿sí? No vas a poder aplicarle eso a la altura nivel media para external, ¿sí? No vamos a poder aplicarle. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar dos dedos o pulgar y utilizar esto, ¿sí? Los demás dedos, como si fuera una tabla, sería a la espalda del lactante y esto para realizar la presión torácica, ¿sí? Por eso digo, dependiendo justamente del tamaño del tórax del paciente pediátrico, vamos a realizar las compresiones torácicas, ¿sí? Hay que realizar extracción de muestra de sangre eh, antes de conectar los líquidos endovenosos para analizar el laboratorio. Como mínimo, hay que saber la tipificación, o sea, el grupo sanguíneo. Hay que realizar pruebas cruzadas. ¿Por qué pruebas cruzadas? Para poder realizar la transfusión, o sea, la infusión de hemoderivados para poder compensar la hipovolemia. Hay que ver un hemograma para ver los valores de glóbulos rojos, de plaquetas, de hemoglobina para saber si el paciente está o no con un riesgo alto de shock hipovolémico grave, severo, ¿sí? Hay que tratar de compensar esto. ¿Para qué? Para que el paciente esté estabilizado, ¿sí? Hay que controlar también la glicemia. Acuérdense que la glicemia, la glucosa es el combustible para a nivel cerebral, a nivel cardíaco, ¿sí? La glucosa es el combustible del cuerpo para que funcione de manera correcta. Hay que instalar como mínimo dos accesos venosos, ¿sí? Periféricos, ¿sí? Hay que tener por lo menos dos vías periféricas, preferiblemente en extremidades, ¿sí? No en el cuello, en la cabeza, ¿sí? Porque si hacemos en el cuello, está más próximo justamente a la cabeza y como si tenemos un traumatismo craneoencefálico, vamos a tener un aumento de la presión intracraneal. Ya tenemos líquido de por sí en la cabeza, ¿sí? Si hacemos un acceso venoso a nivel del cuello o de la cabeza, porque en los pacientes lactantes o los pacientes pediátricos normalmente podemos ver algún tipo de acceso venoso a nivel del parietal o frontal, ¿sí? Es común ver en las salas de neo, por ejemplo, de la UCI, ¿sí? No se recomienda hacer en esos lugares porque ante el aumento de la presión intracraneal hacemos infusión de un líquido, o sea, de un líquido endovenoso, en este caso, ya sea sangre o hemoderivado o algún cristaloide, vamos a tener mayor aumento, que lo que no queremos llegar es a esto, ¿sí? Aumentar la presión intracraneal, porque si no el paciente va a tener daño a nivel cerebral y puede ocasionar la muerte, ¿sí? Si no se logra los accesos venosos en el lapso de 90 segundos, o sea, en el minuto y medio, hay que hacer un acceso intraóseo, ¿sí? Hay que hacer una vía intraósea. Se saben los lugares para hacer una vía intraósea, ¿sí? Vamos a tratar de ver esto en alguna otra capacitación. De preferencia, vamos a tratar de ver justamente algún presencial para poder practicar esto, ¿sí? Vamos a tener las prácticas para hacer una intraósea, ¿sí? Acuérdense, si no conseguimos en un paciente con shock hipovolémico en los primeros minutos y medio, un acceso venoso, dejemos el acceso venoso periférico, vayamos a un acceso intraóseo, ¿sí? Hay que realizar expansión de volemia con líquido endovenoso cristaloide, ¿sí? Como le dije, de preferencia, eh, solución fisiológica al 0,9% o Ringer lactato, que son los más similares a la sangre, justamente, a lo que sería el volumen sanguíneo. Hay que realizar infusión de sangre o hemoderivados según indicación médica, ¿sí? Hay que monitorizar la presión arterial, hay que monitorizar la frecuencia cardíaca, qué tan característicos son los pulsos del paciente, si es eh, el pulso arterial, en este caso sería lábil, sería leve, así, pulsátil, o si es que es bien, se palpa muy bien, ¿sí? Hay que ver esto, ¿sí? Si es bien palpable, no hay dificultad para palpar esto. Hay que controlar la temperatura corporal. Acuérdense que el paciente no debe estar hipotérmico, ¿sí? Hay que controlar
la hemorragia causada por el trauma. ¿Qué vamos a hacer? Una medida de hemostasia. Vimos en la capacitación justamente de control de hemorragias lo que sería la parte de hemostasia, ¿sí? ¿Cómo hacemos la hemostasia? Hacemos con compresiones dependiendo justamente de la lesión, del lugar donde se está produciendo la hemorragia, ¿sí? Compresiones, eh, utilización de torniquetes, el empaquetamiento, ¿sí? Estas medidas que habíamos visto justamente con el licenciado aquella vez en control de hemorragia, vamos a tener que aplicarlo también en esto, dependiendo justamente del lugar de donde se está produciendo la hemorragia, ¿sí? Al culminar estas acciones, vamos a evaluar al paciente y vamos a ver que el niño va a presentar o va a mantener parámetros normales de presión arterial, de frecuencia cardíaca, va a haber pulso palpable, ¿sí? Un llenado capilar menor a 2 segundos, ¿sí? ¿Cómo vemos el llenado capilar? ¿Sí? Aprieten su dedo, ¿sí? Aprieten su dedo, posterior a eso suéltenlo y tiene que volver a tomar su color entre los 2 segundos. Mayor a 2 segundos hay una deficiencia en lo que es la parte eh, de circulación, ¿sí? Tenemos algún problema de circulación. Ideal es que retorne su color, o sea, retorne justamente la sangre en esos 2 segundos, ¿sí? Y va a estar normotérmico, perdón. No va a tener una hipotermia, paciente va a tener valores normales de entre 36 a 37 grados, ¿sí? Perdón, 37,4 que sería lo ideal, ¿sí? Hasta ahí. 37,5 consideramos una febrícula que ya vamos a empezar a tener también algún tipo de alteración. Pacientes, se puede evidenciar justamente pacientes pediátricos con temperaturas, como vimos en la capacitación de manejo de convulsiones pediátricas, pacientes con temperaturas igual o mayor a 37,5 pueden presentar convulsiones febriles, ¿sí? Bueno, y que logrando todas estas acciones, vamos a tener esto, que el niño va a estar óptimo, ¿sí? No va a tener alteración de lo que es la parte circulatoria. Pasamos a lo que es la educación del paciente, del familiar, ¿sí? Ante esto también no debemos de dejar de lado al familiar, ¿sí? Hay que educar al familiar. Por eso tenemos también un diagnóstico de enfermería que va dirigido a ellos, ¿sí? La ansiedad del familiar relacionada con el déficit de conocimiento ante el evento traumático. ¿Cuál es nuestro objetivo para esto? Es disminuir la ansiedad justamente. Hay que disminuir la ansiedad del familiar del paciente pediátrico con TCE. ¿Cuáles son nuestras acciones de como enfermería? Hay que brindar una educación sobre los procedimientos que se le va a realizar, los procedimientos que requiere justamente el niño para que mejore su estado de salud, ¿sí? Hay que también permitir al familiar justamente en los cuidados básicos del niño, en que el baño, el cambio de pañal, humectar la piel, entre otras cosas, justamente que pueda realizar el familiar. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en la terapia intensiva pediátrica en el hospital de clínica tenemos la terapia abierta, ¿sí? Los padres pueden ingresar a permanecer justamente con el pacientes, ¿sí? En el momento que quieran ingresar, pueden ingresar. ¿Y qué facilita esto justamente? Facilita esto, disminuir la ansiedad del paciente, del familiar, ¿sí? Permitiéndole justamente en que no ayuden con los cuidados, justamente los cuidados básicos del niño, ¿sí? No ayuda al baño, realiza el cambio del pañal, si es que utiliza pañal, se le coloca la chata o gallo, en este caso, si es que el paciente no utiliza pañal o puede realizar justamente ese tipo de necesidades, la aumentación aumentar la piel justamente, ¿sí? Involucrarle al familiar al tratamiento del paciente pediátrico, ¿sí? Que tenga justamente una estadía eh, en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Aquellos pacientes que están con un traumatismo craneoencefálico leve, de igual modo, hay que permitir la participación del familiar para el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué decimos permitir la participación? Sí, porque el familiar va a estar más pendiente nuevamente de lo que es enfermería y lo que es la parte médica, ¿sí? Primeramente está el familiar, posterior a eso estamos nosotros como enfermería y después está el médico, ¿sí? De acuerdo a eso, el nivel de atención, ¿sí? Nivel que tenemos, el tiempo de atención que le prestamos justamente al niño, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar?
Al completar justamente estas acciones, ¿sí? Al permitir al familiar la participación del cuidado, va a disminuir la ansiedad del paciente, ¿sí? Del familiar del paciente, ¿sí? Va a haber ya conocimiento previo, el tratamiento que va a recibir se le va a informar y con esto ya va a estar en conocimiento. Eh, También va, va a saber ya el familiar del paciente cuál es el tratamiento aplicado, cuál es el estado de su paciente en este caso, ¿sí? Porque le permitimos participar en el cuidado y en la recuperación justamente del paciente pediátrico. Bueno, como conclusión a esto, vamos a ver que el traumatismo craneoencefálico siempre vamos a tener como primera causa de consulta en la urgencia pediátrica, ¿sí? Que es un problema básico en el caso del traumatismo craneoencefálico que puede llegar a ser simple y complejo a su vez. ¿Por qué le decimos que puede ser simple? ¿Sí? Simple porque no existe dificultad para identificar la causa, ¿sí? Porque sabemos que puede ser por un mecanismo externo, ya sea un golpe en la cabeza. eh, También podemos ver que, como vimos en los primeros, en la primera diapositiva, que se evidencia justamente que en los niños menores de un año, de 12 meses, el maltrato infantil es una de las causas más comunes de lesiones intracraneales, o sea, de hemorragia intracraneal, ¿sí? No hay mucha dificultad para definir justamente la causa del traumatismo, ¿sí? Y puede ser difícil, o sea, puede ser complejo porque eh, tenemos justamente signos y síntomas o sea, síntomas que el paciente menor no puede identificar, no puede expresar, ¿sí? Eso no hace justamente un poco complejo, ¿sí? No hace complejo porque no podemos ver el daño cerebral interno, ¿sí? A no ser que realicemos justamente un medio de diagnóstico, o sea, una tomografía o de preferencia una resonancia magnética, ¿sí? Que nos va a lanzar imágenes más nítidas y verificar justamente el tipo de daño. Por eso decimos que es más compleja. Es simple para identificar, pero es compleja para saber el daño, ¿sí? Porque tenemos que ver si es que hay una lesión encefálica, ¿sí? Eso no podemos ver, ¿sí? Solamente podemos ver algún tipo de signo o síntomas, ¿sí? Que puede ser también asociada a algún otro tipo de evento secundario a lo que es el traumatismo craneoencefálico. Por eso, el papel del personal de enfermería es importante para justamente realizar una evaluación correcta, una atención inmediata a fin de evitar secuelas o disminuir las secuelas y la morbimortalidad, ¿sí? El personal de enfermería debe estar capacitado, justamente como estamos viendo anteriormente en las anteriores diapositivas, para identificar los signos y síntomas de traumatismo craneoencefálico, para realizar un buen tratamiento y aplicación del algoritmo del TCE pediátrico para que se pueda realizar un buen plan de cuidados, un buen proceso de atención de enfermería, para que el niño, en este caso nuestro paciente pediátrico, pueda estar estabilizado, pueda tener parámetros vitales normales dentro de los valores normales, ¿sí? Y tenga un alta médica, ¿sí? Pueda reintegrarse nuevamente a la sociedad sin ningún tipo de problema, ¿sí? Hay que realizar justamente esto. Yo sé que es muy tedioso, no da gusto esto de hablar de lo que es el PAE, de lo que es el plan de cuidado, pero esto justamente ayuda al personal de enfermería a cumplir así el algoritmo de TCE, en este caso, de lo que estamos hablando. Acuérdense que el plan de cuidado no solamente se aplica a esto, se aplica a todos aquellos pacientes que ingresan a una unidad, ¿sí? Ya sea de urgencia, ya sea sala, ¿sí? Una sala común, una sala en donde va a estar en observación para una internación, para tratamiento posterior a esto, ¿sí? O a una unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Vamos a realizar, debemos de realizar un plan de cuidado para cumplir con lo que sería el logaritmo, ¿sí? Porque todo debemos hacer a base de justamente
de esta herramienta, ¿sí? Para cumplir y que el paciente vaya de alta, se pueda reintegrar a la sociedad. Bueno, una pequeña frase antes de culminar. Mandela nos dijo que la educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar al mundo, ¿sí? Bueno, quedan abiertas las preguntas y también recordarle que todo queda, aquellos que no pudieron participar van a encontrarlo en el canal de YouTube de Nursing for Nursing. No se olviden tampoco de seguirnos también en las redes sociales y en el Instagram o en YouTube justamente para estar pendientes de las demás capacitaciones y también poder seguir con las, porque tenemos las demás capacitaciones realizadas anteriormente en el canal, ¿sí? Pero bueno, estamos ahora con el traumatismo craneoencefálico y vamos a ver si es que hay alguna pregunta, si es que quedó bien claro todo, ¿sí? No hay pregunta, no, todo quedó claro. Queda abierta, ¿sí? Pueden preguntar sin problema. Está todo claro, quedó todo claro, entonces parece. La información que le traje justamente no es muy extensa, no, es muy complicada de entender, es muy sencilla, ¿sí? Le hice lo más sencillo posible para que no complique el entender justamente. Preguntas, hasta aquí no llega, no hay preguntas. Parece que quedó todo claro. Si no quieren hablar, pónganlo en el mensaje, en el chat. Vamos a ver en el chat y vamos a responder. ¿Sí? Bueno, vamos a invitarles justamente, ya que no hay preguntas, le vamos a invitar justamente al primer simposio de enfermería que se va a realizar el 28 de, agosto, de octubre, perdón. Sería 8 de la mañana, hora Paraguay. Acuérdense que se va a pedir certificado con un total de 10 horas cátedra de valor curricular. Eh, Vamos a hablar sobre el manejo inicial del trauma, la crisis hipertensiva y su relevancia con el ictus. Vamos a ver la alerta temprana en pediatría. Vamos a hablar sobre fisioterapia respiratoria en pacientes con patología neumológica crítica, ¿sí? Esto vamos a tener justamente ese día 28 de octubre. Van a estar abiertas las inscripciones, cualquier cosa. Vamos a pasar también en la central de capacitaciones, eh, lo que sería la invitación, ¿sí? Queda abierta la invitación al primer simposio de enfermería realizado justamente por Nursing for Nursing
en conjunto con SAI, ¿sí? Bueno, sin más que agregar, agradezco la participación. Vamos a estar viéndonos oportunamente en otra capacitación. Eh, los certificados van a estar en el transcurso de la semana. ¿Sí? Vamos a ver primero que estén disponibles ya los números de folio y registro para que puedan tener un valor curricular esto. ¿Sí? Desde ya, muchas gracias. Nos vemos oportunamente en otra capacitación.